Quim Sabrià es un ex profesor de matemáticas que dio un gran salto, de Badalona, una ciudad al lado de Barcelona, a Silicon Valley junto con otros 3 emprendedores. Hoy vive en Los Ángeles, ha dejado las clases a un lado y es cofundador y CEO de Edpuzzle. Quim nos ha dicho que las decisiones de los docentes son importantísimas porque afectan directamente al alumnado. Nos ha hablado de la importancia de enseñar a aprender y ha pronosticado un futuro con una educación totalmente individualizada. Bienvenidos al podcast de ClassLab, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Recuerda que en ClassLife somos expertos en gestión educativa y que con nuestra plataforma Todo en Uno, tu centro llegará más lejos, más rápido. Visita nuestra web para descubrir cómo ClassLife puede transformar tu día a día. Ya tenemos con nosotros a Quim Sabrià, que ha tenido que madrugar hoy para estar con nosotros en el podcast. Hola Quim, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien, encantada de que estés aquí y muy agradecida de que hayas madrugado por nosotros. Sin problema, encantado. Vamos a hablar de muchas cosas en el podcast de hoy, como siempre, pero antes de nada, quería que nos expliques exactamente qué es Edpuzzle, cómo funciona, qué ofrece. Pues Edpuzzle es una plataforma donde cualquier profesor o profesora puede convertir un vídeo en una lección educativa. Lo que quiero decir es, por ejemplo, si encuentras un vídeo en YouTube que te gustaría compartir con tu alumnado, puedes traer ese vídeo a Edpuzzle, añadirle preguntas durante el vídeo y compartirlo con tu clase. De esta forma, los alumnos y las alumnas aprenden a su ritmo, responden a las preguntas que te permiten hacer un seguimiento transparente del alumnado y recibes toda esa información dentro de la plataforma de forma gratuita y súper simple. ¿Y por qué elegisteis el formato vídeo? Bueno, todos aprendemos a través de vídeo, es decir, si hay algún profesor que esté escuchando que sigue pensando que sus alumnos no aprenden a través de vídeo, pues a lo mejor debería hablar un poco más con ellos y con ellas. Cualquier persona que tenga dudas de algo, que quiera aprender una receta o que quiera aprender a multiplicar o a dividir o a buscar ayuda para sus deberes, en vez de ir a la biblioteca o ir a preguntar a los padres como hacíamos nosotros, ahora van a YouTube. Tutoriales de YouTube. Totalmente. El aprendizaje en vídeo antes de la pandemia ya era un hábito. Durante la pandemia se ha reflejado la necesidad de utilizar tecnología y concretamente vídeo aún más. Y ahora, post pandemia, vemos que se ha normalizado mucho más el uso de vídeo en clase como recurso educativo. ¿Notasteis mucho la pandemia? ¿Llegasteis a tener muchos más profesores trabajando con vosotros? Sí, por todo el mundo. En nuestro caso, pues claro, tienes que imaginarte una empresa de 30 personas ayudando a 200.000 escuelas. Es muy difícil dar soporte a tantas escuelas a la vez, sobre todo en un momento tan importante de supervivencia casi. ¿Y cómo surge la idea de crear Edpuzzle? Porque sabemos que eras profesor, pero no sé si surgió mientras dabas clase o a posteriori. Fue evolucionando, la verdad. Yo cofundé Edpuzzle con 3 amigos de la infancia. Ellos 3 son ingenieros, yo fui docente de matemáticas y mientras impartía clases en el Instituto de Badalona a Unidors, pues tenía muchos problemas como tantos otros profesores alrededor del mundo. Absentismo, alumnos que aprendían más rápido que otros, me tenía que repetir más que el ajo las lecciones, tenía algunos alumnos que estaban aprendiendo catalán, por lo tanto no podían llegar a entender todo lo que les explicaba. Porque tú estabas en el, si no me equivoco, perdón, en el barrio de San Roque de Badalona, que es un Correcto. barrio que, pues que hay se puede notar quizás un poquito más la brecha digital, ¿no? Y esta diferencia entre pues, alumnos recién llegados, etcétera. Y puede sorprender que en un contexto así, o de un contexto así, salga la idea de apostar por lo digital, ¿no? Te sorprendería, es decir, a mí San Roque me encanta.
no hubiese elegido otro lugar para impartir clases. Es decir, el cariño que recibí de las familias, de los alumnos, de los docentes del centro, de la directora, em, a- para mí fue una experiencia que me cambió como persona. Em, las dificultades, por supuesto, absentismo, teníamos muchísimo absentismo en ese colegio, problemas de comportamiento. Me imagino que, como en muchos centros, em, es decir, cuando hablabas con mis alumnos, o como mínimo yo les hacía muchas preguntas de qué es lo que hacían durante el día a día para intentar hacer que el contenido fuese más atractivo. Me comentaban, pues, por ejemplo, los programas de la tele que miraban, que si miraban Bob Esponja o si miraban el Real Madrid o el Barça o lo que sea, ¿no? Es decir, intentar entender qué es lo que hacían. También les preguntaba qué querían ser de mayores y alguno te decía doctor, el otro ingeniero, y la gran mayoría youtubers. No sé si eso ocurre en todas las clases Yo creo que cada vez más, sí, sí. Entonces eso me sorprendió porque sí que tenía esa idea de, claro, no tienen internet en casa, no tienen ordenadores, no tienen no sé qué, pero quieren ser youtubers. Entonces empecé a preguntar y realmente todos tenían cuenta de Instagram, todos tenían cuenta de YouTube, todos tenían cuenta de Snapchat. Me imagino que ahora tendrán cuenta también de TikTok. Entonces, yo les dije, si podéis ver YouTube cada día, seguramente podréis ver uno de mis vídeos también. Ya sea en el dispositivo móvil de vuestros padres o el que estéis utilizando de vuestros amigos o lo que sea, o en la biblioteca pública o en la escuela, que también hay dispositivos. Porque para mí, estas barreras que nos ponemos como docentes a la hora de impartir utilizando tecnología me parecen un error. Aprender a utilizar la tecnología es fundamental y decidir no utilizar tecnología es una decisión que también tomamos por el alumnado. Bueno, la pandemia lo deja bastante claro. El mundo tiende a un mundo tecnológicamente dependiente. Y si no empezamos a utilizar tecnología con el alumnado, mientras otros docentes, otras escuelas sí que lo están haciendo, van a salir preparados para el día de mañana. Bueno, para el día de mañana y para el día de hoy. Sí, totalmente. Yo lo que les repetía una y otra vez era, tenéis que aprender a través de YouTube, porque el día de mañana querréis aprender a programar o querréis aprender a diseñar o querréis aprender a tocar la guitarra y lo podréis hacer a través de YouTube. Entonces, para mí es fundamental el aprendizaje a través de vídeo. Y así fue un poco como empecé a meterme en el mundo del vídeo y, como he dicho antes, con 3 cofundadores ingenieros, que es una suerte, vaya. Sí. Con lo difícil que es encontrar ingenieros hoy en día. Sí, tú tienes 3. Claro, Pues te los tenía llevaste 3. tú todos, ¿no? Sí, sí. Se empaparon también, entrevistaron a mis alumnos y de ahí empezaron a surgir muchas ideas que implementamos en la plataforma. Porque además, si no me equivoco, muchas de las personas que hoy trabajan en Edpuzzle eran profesores también. Totalmente. ¿Es esto un poco la clave de vuestro éxito? El tener estos profesores en la plantilla. Es una combinación. Es decir, lo que es importante es entender al usuario y, por lo tanto, si tienes a usuarios que se convierten en empleados, pues mejor que mejor. Porque saben las dificultades de impartir en clase, saben las dificultades... Claro, conocen la realidad mejor. Exacto. De primera mano. Cómo funciona una escuela, cómo funciona un distrito en Estados Unidos o un grupo de escuelas en España, qué es lo que funciona o deja de funcionar, saben cómo son las relaciones con las familias, con el alumnado, etc. Y luego lo mezclas con gente que a lo mejor no tiene esa experiencia, pero sí tiene otras experiencias. Entonces, en esa combinación heterogénea es cuando salen las mejores ideas. Y una de estas ideas pues, es Edpuzzle y, si no me equivoco, disteis el gran salto a Silicon Valley. ¿Cómo dais este salto? ¿Cómo vas de San Roque, Badalona a Silicon Valley? Pues aún me lo pregunto muchas veces, porque fue una suerte absoluta. Es decir, yo recuerdo en los descansos del bocata para el alumnado, me iba a la sala del conserje, que era mi amigo, Pera,
y mientras Pera me comentaba los partidos del Barça del fin de semana, yo estaba con mi ordenador completando el formulario para entrar en una incubadora en Estados Unidos. Y nada, aprovechaba estos mini descansos para completar una serie de preguntas sobre el producto, sobre el negocio, sobre el equipo. Y lo mandamos a finales de junio, creo. Nos entrevistaron un miércoles y el viernes, por sorpresa, porque normalmente te piden ir en avión a sus oficinas para una segunda entrevista, y para sorpresa de todos, el viernes nos dijeron que nos aceptaban directamente y que nos esperaban en agosto en sus oficinas para empezar el programa. Y además eso evidentemente va acompañado de una inversión considerable para una empresa que, como te podrás imaginar, pues no teníamos... Bueno, el único usuario era yo. Entonces ni nos lo creíamos. De hecho, ni lo celebramos. Es que creíamos que se habían equivocado. ¿Cómo puede ser que inviertas en una empresa que no tiene usuarios, que está hecha desde Badalona? Bueno, es decir, un poco precavidos, digamos. Y no fue hasta que llegamos, firmamos los papeles y vimos el dinero en el banco que entonces nos dimos cuenta de que era una realidad. Y entonces ya celebrasteis, ¿no? Entonces ahí abrimos un cacaulat, que es nuestra forma de celebrar las cosas, que es Está muy bien. catalán, Sí. y lo celebramos con un Bueno, cacao. también es muy catalán lo de no celebrar hasta que no has firmado y no tienes el dinero en el banco y dices, vale, ya está todo cerrado. ¿Crees que el hecho de que vosotros dierais el salto a Silicon Valley, ¿no? Y que de repente, pues eso, apostaran por una idea, porque en realidad casi no era ni una empresa en ese momento, era más bien una idea o una proyección? ¿Crees que esto se debe a la diferencia que hay entre Estados Unidos y España en cuanto a sector tech, a innovación, a inversiones, etcétera? Sí, bueno, también es importante entender que esto fue en el 2013. Es decir, ha llovido mucho desde entonces. Sí. Y creo que en Europa y España en concreto se está entendiendo mucho más y hay un ecosistema de empresas que es muy interesante. Y se empieza a entender esta filosofía de invertir en riesgo, que en el 2013, pues sí tienes razón, era muy dispar. En Estados Unidos, yo creo que la clave es que entienden muy bien que hay un 30% de cosas que te pueden enseñar y un 70% que es suerte. Entonces, ese 30% en esta incubadora, nosotros nos lo explicaron desde el primer día. Saben que si invierten en 15, 20 empresas, 2 o 3 les van a salir bien. Y con ese retorno van a poder seguir invirtiendo. Entonces, para ellos es un proceso que lo han vivido ya muchas veces y por lo tanto el riesgo que asumen es bajo, porque ya tienen suficiente información para saber que si hacen una serie de cosas, pues alguna de estas va a funcionar. En España esto pues se está empezando a entender ahora un poco más y se está asumiendo un poco más de riesgo, sabiendo que hay una serie de cosas que se pueden hacer a nivel de empresa que aceleran mucho más el valor, la generación de valor. Quizás es un poco también, nos ha obligado un poquito la pandemia, ¿no? También a ver las cosas de esta manera y apostar un poquito más por el EdTech y las empresas de tecnología en educación. Totalmente. Bueno, si supieras antes de la pandemia, la de charlas que he tenido con inversores que no entendían el sector EdTech o sabían que hablar con escuelas pues es muy complicado, que convencer a una escuela de pagar por algo es aún más difícil. Imagínate renovar año a año durante varios años. Pues cuando llegó la pandemia lo que eso provocó fue una avalancha, un cambio muy radical dentro del sistema. Pero ha cambiado la perspectiva del mercado, pero también ha cambiado la perspectiva desde el sector educativo. Aún así, es un sector que le cuesta un poquito más quizás innovar, ¿no? ¿Qué crees que le falta o le sobra para poder hacer la transformación digital al sector educativo? Puedo hablar un poco desde la experiencia que hemos tenido nosotros. En España en concreto, lo que creo que tiene a nivel de ingredientes para este cambio educativo
son docentes muy motivados y un grupo de docentes que está dispuesto a compartir, a formar a otros docentes, a explorar nuevas opciones, a intentar, a probar cosas en clase, que os sorprendería, pero desde mi punto de vista es pionero en el mundo. Es decir, es muy difícil encontrar este tipo de ecosistemas en otros países. Lo que le falta a lo mejor es un poco más de independencia financiera para los centros. Es decir, cuando muchos de estos profesores o profesoras utilizan herramientas, lo que ocurre normalmente en países como en Estados Unidos es que el docente va a dirección y presenta una herramienta o varias herramientas, cómo se utilizan, cuál es la formación que podrían recibir el resto de compañeros y compañeras, y la persona en dirección o el responsable tecnológico pues deciden invertir parte del presupuesto que tienen para este tipo de cosas. Ahora mismo esto a nivel de España está muy centralizado y se toman decisiones, pues no sé, un poco teniendo en cuenta, pues claro, como vas a volumen, pues buscas la opción más financieramente económica y a lo mejor no es la mejor. Entonces, creo que se tiene que cambiar un poco este formato de decisión, algo tan centralizado, descentralizarlo a los centros y dejar que se invierta en lo que realmente se está utilizando. ¿Y cuál crees que sería el siguiente paso a día de hoy para poder avanzar un poquito hacia esto? Es que es muy complicado. Si alguien me escucha y dice, bueno, claro, es mucho más complicado, estoy totalmente de acuerdo con esa persona. Sí, siempre es mucho más fácil decir que hacer y Sí, esto sí. lo sabemos. Pero bueno, aquí estamos para decir, Si y tuviese luego ya se hará lo que se pueda. si tuviese una varita mágica, seguramente haría algún experimento con alguna región, tal vez. No cambiarlo todo absolutamente, pero sí una región un poco más pequeña, más controlable, para ver qué ocurre cuando se descentraliza. Formación a los centros de cómo tomar decisiones. Creo que es muy importante. Desde mi punto de vista, se han tomado muchas decisiones porque un vendedor le ha vendido una idea a una persona, termina pagando y ese producto no se termina utilizando. Se tiene que hacer pues una evaluación seguramente a través de profesores, se tiene que ver cuál es el impacto educativo que puede tener esa solución, se tiene que hacer un plan de cómo se va a conseguir que el 100% del profesorado utilice esa plataforma, qué tipo de formación se va a dar, etcétera, etcétera. Entonces, y al final del día, cuando ves muchos centros que están destacando, se puede buscar una solución centralizada que te permita entonces ayudar a más centros a gran escala. Y pongamos por caso que se hace pues, este paso, ¿no? Por ejemplo, que tú dices, y se apuesta por la digitalización y se hace caso a este profesorado líder que está tirando del carro. Si se hace todo esto, ¿cómo crees que será la educación en 2050? ¡Wow! Perdón, te he pillado por sorpresa ahora, ¿eh? Sí, no, el 2050 no lo sé. Es que siempre decimos 2050 porque como avanza como por ciclos y muy lentamente la educación, pues es como la barrera en el tiempo que puede marcar la gran diferencia. Desde mi punto de vista, yo creo que estamos tendiendo hacia una educación muy individualizada. Es decir, como he dicho antes, ya puedes aprender a cocinar o a tocar la guitarra a través de YouTube. Lo que debería tender el sistema educativo, las escuelas, los ministros de educación, etcétera, es aceptar que esto está ocurriendo y transformar los centros en un entorno para desarrollar relaciones, construir proyectos, trabajar relación, mentorizar al alumnado para encontrar lo que les interesa o desarrollar su carrera profesional.
desde mi punto de vista, las escuelas en el 2050 o cuando sea van a ser puntos de encuentro, puntos para trabajar todo aquello que no se puede trabajar en casa o aprender individualmente, todo eso que se necesita, trabajo en equipo, colaboración, trabajo de competencias y todo esto en un entorno donde, como he dicho antes, el aula no se cierra un espacio físico en un centro, sino que se amplía y puedes aprender desde cualquier sitio, ¿no? O sea, sería un aprendizaje mucho más activo por parte del alumnado, ¿no? Sí, cada vez más hay alumnos de 18 años que no van a la universidad, aprenden un curso de programación, se meten en una empresa y empiezan a cobrar un salario más alto que sus padres. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo ahora tiene que ser ingeniero, programador o lo que sea, pero sí creo que se están empezando a ver como caminos profesionales que nunca habíamos imaginado. Creo que se van a alinear también la parte corporativa con el sistema educativo, de forma que empezaremos a formar al alumnado no solo en competencias de humanas, de humanidades, que creo que son fundamentales, artísticas, científicas, es decir, enseñar a programar, por ejemplo, que a mucha gente le da vértigo, es como aprender francés. El idioma. Exacto. Es decir, no pasa nada. Y si a un niño de 5 años le empiezas a enseñar francés, pues cuando tenga 18 se va a poder ir a Francia. Pues lo mismo con la programación. Si empiezas a los 5 años y llegas a 18, pues es muy probable que ese alumno, si decide que es una opción para él o para ella, pues el país se va a beneficiar del talento que estamos formando. Creo que es fundamental esa alineación y espero que en el 2050 esto esté bastante claro. Venga, pues nos quedamos con esta predicción y ahora te voy a pedir otra cosa, que es que me expliques cuál ha sido el mayor reto que has superado tú, para ya terminar la entrevista con un buen empuje. El mayor reto... A ver, llegar a Silicon Valley ya me imagino que es uno. Yo creo que los primeros 10 docentes, los 10 primeros usuarios de la plataforma fue muy, muy, muy difícil. Porque, bueno, la barrera del idioma para mí fue una ventaja, porque me dediqué más a escuchar que a hablar. Tal vez por vergüenza, ¿no? Eso es muy importante también, ¿eh? Escuchar activamente es muy importante. Entonces eso nos permitió construir una plataforma fácil de utilizar y que realmente enamoraba a los usuarios. Esos días fueron muy intensos, diría. Muy bonitos también. Estoy pensando... Bueno, ser docente para mí fue uno de los grandes retos que he vivido y de los más difíciles. Educar a 60, 70 niños y niñas en un entorno complejo como en el que estaba, para mí fue uno de los grandes retos que he vivido. Y ahora estoy en unos retos donde estamos haciendo crecer a la empresa a más de 150 personas que también son muy complejos porque hay mucha diversidad, lo hacemos en remoto, distintas culturas y intentar remar todos en la misma dirección pues es un reto muy bonito que me apasiona, pero también muy complejo y tengo muchas ganas de ver hacia dónde vamos. Pues genial, pues con estas ganas de ver hacia dónde va todo nos quedamos y damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias, Kim. Ha sido un placer conocer un poquito más de ti, un poquito más de todo tu recorrido y sobre todo un poco más también de Edpuzzle. Un placer, un placer. Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis. Como siempre, os animamos a que dejéis vuestras dudas o inquietudes en los comentarios y a que os suscribáis a nuestro canal para no perderos ningún episodio. Y recordad, keep empowering education.